A veces nos parece que el Señor llega tarde a los conceptos que nosotros tenemos. Sé que esta es una historia bien conocida. Vamos a hablar del principal de la sinagoga. Y vamos a hablar de una mujer. Ambos con una tremenda necesidad. Y a mí me gustaría mucho establecer el contraste entre ambos personajes. Uno, principal de la sinagoga. Figura su nombre, Jairo. Un hombre conocido. Un hombre que cuando caminaba por la calle se le hacía reverencia. Un hombre con prestigio de cercanía de Dios. Era el principal de la sinagoga. Un hombre que conocía muy bien las Escrituras. Un hombre que pertenecía al grupo que rechazaba al Señor Jesucristo. Usted va a encontrar muchos pasajes bíblicos en donde los principales de la sinagoga se manifestaron en contra del Señor Jesús. Un hombre que lo más probable es que toda la gente que le conocía y que está viviendo o sabiendo, conociendo la situación que este hombre estaba viviendo con la enfermedad de su hija, se compadecía de él, empatizaba con él, se ponía de su lado y en cierto aspecto quería que le fuera bien. Era el principal de la sinagoga, un hombre que tenía prestigio de santidad, quizás. También era un personaje con cierta eminencia dentro del lugar, por la misma función que él cumplía. Lo más probable es que también haya sido un hombre que tenía buena posición económica. Jairo, un hombre conocido. Interrumpe el relato en el versículo 25, Marcos 5:25, un pero. La historia hasta ese momento transcurre bastante bien. Un principal de la sinagoga llamado Jairo va a Jesús, se postra a sus pies y le ruega con angustia: mi hija está agonizando. ¿Cómo estaba el corazón de ese hombre? Destruido, con un tremendo dolor. Su hija de 12 años, la alegría de su corazón, estaba agonizando. Y rompiendo todos los esquemas religiosos de la época, él va, sabe que la gente le observa, sabe que todo el pueblo observa que él va y se postra ante un maestro que no es reconocido ni por los fariseos, ni por los saduceos, ni por la gente religiosa de esa época. Se postra ante Jesús, le sigue una gran multitud. Jesús le atiende y se dispone a ir con él y le sigue, le acompaña y con ella una enorme multitud de gente. Pero interrumpe aquí en el 5:25 un pero. Pero una mujer. Usted sabe que el pero cambia toda la historia. Una mujer. No se habla de la mujer. No conocemos su nombre a diferencia de Jairo. ¿Qué dice la Biblia de esta mujer? Que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces acá sabemos algunas cosas de esta mujer. Era una mujer enferma de 12 años. Producto de su enfermedad, una mujer débil. Una mujer que durante 12 años había sufrido de flujo de sangre. Si alguna de mis hermanas que me escucha alguna vez ha tenido un desorden menstrual, sin duda que puede decir lo terrible que es. Ahora imagínese
un desorden de ese tipo durante 12 años. 12 años. Había sufrido mucho, había visitado a todos los médicos que estaban a su alcance, había iniciado un montón de tratamientos. Tanto es así que había gastado todo lo que tenía. Es decir, era una mujer pobre en contraste a Jairo, que lo más probable es que haya tenido bienes materiales. Pero todo le iba peor. Y sin duda alguna, que después de 12 años de padecer de flujo de sangre, si alguna vez fue casada, lo más probable es que haya sido abandonada por su esposo. Y si era soltera, nadie iba a querer casarse con ella. Una mujer despreciada en ese tiempo. Tan despreciada que la misma ley judaica decía que la mujer con flujo de sangre o en su periodo no podía acercarse al templo. Era declarada inmunda mientras estuviera con su flujo de sangre. Entonces vemos una mujer también que no podía, impedida de acercarse a las cosas de Dios. El otro era el principal de la sinagoga. Vivía en la sinagoga, por así decirlo. Tenía acceso a los libros, a los cultos, a las reuniones, a todos los servicios. Pero esta era una mujer lejana, una mujer sin nombre, una mujer pobre, una mujer débil que se interpone ante el llamado de urgencia de Jairo, porque su hija se está muriendo. Hay dos situaciones. Dos personas que tienen en común su gran necesidad, que solamente el Señor Jesús podía suplir. Y dos personas que van y se postran delante del Señor. Gloria al Señor. Dos personas a las cuales el Señor atiende y que responde a sus peticiones. Esta mujer, en medio de su debilidad, se abre paso en medio del gentío de la multitud y tiene un concepto de fe tan firme en su corazón que dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Para tocar el borde de su manto, ella se tuvo que humillar y postrar, agachar, ponerse quizás de rodillas para tocar, extender su mano en medio de la gente sin importar ser pisoteada, porque tiene una necesidad extrema. El hombre, Jairo, no tiene problema en medio de toda la gente que le sigue, que le observa, de postrarse delante del Señor y con lágrimas, quizás con llanto, decirle: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirás. Y vivirá. Y vemos el accionar amoroso de Dios en ambos casos. El Señor sanó a aquella mujer. Y hay acá un paréntesis largo en que Jairo observa esta conversación entre Jesús y la mujer. Jesús pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? La mujer está atemorizada, está temblando, pero ella va y se postra y dice: Señor, y le dice toda la verdad. Y aquí está el momento crucial de la historia, porque el Señor sabe, y la gente que está ahí sabe, que alguien que está en esa condición que estaba la mujer no puede acercarse a un maestro, a un rabino. Podía haber sido apedreada porque era una mujer inmunda. Pero aquel único que tenía el poder y la autoridad para castigarla, le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria al Señor. Obtuvo esta mujer la salvación y la sanidad. Qué linda la historia.
Pero hay un hombre que está triste, que está compungido, que está angustiado, que ve que los minutos pasan, su hija estaba agonizando y acrecentando su dolor y su tristeza y su angustia. De pronto llega un siervo de su casa y le dice: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Aparentemente toda la esperanza está perdida. Iba tan bien todo, el maestro iba con él, lo iba acompañando, iba a su casa, cuando aparece esta mujer e interrumpe el caminar del maestro y le quita su precioso tiempo, en el concepto quizás de Jairo. Y llegan sus discípulos, sus siervos, y le dicen: tu hija ha muerto. Aparentemente está perdida toda esperanza. Pero el Señor, el Dios de la esperanza, el Dios eterno, le dice: no temas, cree solamente. Y usted conoce el término de la historia. El Señor acompaña a Jairo, va con 3 de sus discípulos, entra a la casa mientras todos hacen alboroto de llanto, de lamento, de duelo, y toma a la niña y la levanta y le dice: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba. Una niña de 12 años. Cambia la historia encontrarse con Jesús. ¿Saben? 2 cosas. Dios atiende a la necesidad del desválido, del pobre, de aquel que sabe que no merece, entre comillas, según los conceptos humanos, la atención de Dios. Y Dios también atiende a aquel hombre, a aquella mujer que se ha preocupado, que ha vivido, que está en la presencia del Señor. Dios atiende al pobre, Dios atiende al rico. ¿Sabe qué hay que tener en común? Postrarse delante de Dios, postrarse delante del Señor. Gloria al Señor, porque Dios tiene la respuesta para nuestras vidas. Y concluyo diciendo esta palabra del Señor en Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Amado hermano, yo no sé lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando en este instante, pero tengo que comunicarte y decirte esto: no temas, cree solamente. Quizás mañana tienes que enfrentar una situación compleja. Quizás hoy tienes a un familiar enfermo. Quizás ves que se acumulan las cuentas. Quizás te has dado cuenta que el trabajo es algo inestable, que no tienes recursos. No temas. Cree solamente. Lo que Jesucristo le dijo a Jairo ayer, te lo dice a ti hoy día. No temas. Cree solamente. Gloria al Señor. El Dios eterno está contigo. Así como ayer caminó y miró la necesidad de aquella mujer. Así como ayer acompañó a Jairo a su hogar y levantó a su hija. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, está contigo hoy día y te dice: no temas. Cree solamente. Gloria al Señor. Y quiero presentar tu situación delante del Señor. ¿Te has sentido lejano de Dios? El Señor te llama en este día. El Señor viene hacia ti. Esto es tu oportunidad, como lo fue ayer para la mujer del flujo de sangre. Es tu oportunidad, como lo fue ayer para Jairo. Es tu oportunidad. No temas. Cree solamente. El enemigo te pone: es que tú has sido tan malo, es que has sido inconstante, es que has vivido en tibieza, es que no has honrado a Dios como Dios se merece que le honre. ¿Sabes? Es posible que sea así. Pero el Señor se acerca hoy día a ti y te dice: no temas, cree solamente. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque te acercas a nosotros hoy. Tú conoces nuestra necesidad. Señor, ¿quién más que tú nos conoce? ¿Quién más que tú conoces, Señor, lo escondido en nuestro corazón, aquello que no confesamos con nadie? Tú lo conoces y yo te ruego que nos examines, Señor, y nos acercamos a ti con reverencia, con temor, con temblor ante tu santidad, a pedirte perdón, porque necesitamos de ti, así como esta mujer necesitaba de ti, así como Jairo en su angustia necesitaba de ti. Yo también te necesito. Necesito tu mano. Necesito tu mano extendida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú te mueves y tú tocas nuestras vidas. Y tú sanas y tú restauras. Y tú levantas y tú nos llenas de esperanza y de fe para seguir adelante en el camino que tú nos has dado. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te honramos. Damos gloria a tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado amoroso y tierno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.